Dios, aleluya, gloria a Dios. Aquí estamos nuevamente compartiendo la palabra de vida, la palabra que edifica, la palabra que cimienta en la roca fuerte que es Jesucristo. Aquí nosotros estamos compartiendo en esta página, la vida verdadera, realmente palabra que nos aliente, palabra que nos siga dando fuerzas para seguir en toda adversidad. Aún somos dos en uno, en el cual compartimos siempre la palabra de Dios. Hoy espero que esta palabra, de hecho, es compartida porque la he hecho mía, pero aún así la compartiré para que también sean bendecidos con la palabra de Dios. Hoy he titulado esta predicación, de cierta manera, misericordia quiero. Misericordia quiero, dice la palabra de Dios. Dice aprender a ser el significado de misericordia quiero. Aún nosotros sabemos que en todo el caminar con Dios vamos a ser señalados, juzgados y condenados. Pero aún nosotros sabemos realmente que no es por la gente el que nosotros estemos hoy en día levantados. Hoy sabemos que todas las mañanas las misericordias de Dios son nuevas. Él nos corona de favores todos los días. Sabemos que Dios se presenta día con día en vuestras vidas. Aún sabemos, así como dice el salmista David, ¿quién es el hombre para que lo visites todos los días? Y aún el Hijo del Hombre para que le tengas memoria de él. Hoy sabemos que es por la misericordia de Dios que estamos aún con vida y vida en abundancia. Porque permanecemos en la vid verdadera, esa vid que es la vida, esa vid que es la sanación, aún esa vid que nos alienta, esa vid que nos anima día con día a caminar con Dios. Hoy esta predicación es puesta en mi vida, porque he visto cuánta misericordia tiene aún conmigo mi Padre amado. Aún dice la palabra de Dios, el Dios de las misericordias. Aún el Padre de las misericordias es Dios. Aún voy a entrar con este salmo. Es el primer salmo que yo leí cuando prediqué la primera vez. Y es un salmo de grande bendición para mi vida. Porque aún el salmista David decía que hay que pedir continuamente misericordia ante Dios. Necesitamos clamarle, rogarle, aún ponernos siempre en intimidad con Dios. Dios dice en su palabra que Él ama en lo íntimo la verdad. Aún sabemos que tenemos vida, tenemos sustento, tenemos fuerzas. Es porque Dios ha sido de grande misericordia. Por eso he titulado Misericordia quiero. Aún dice la palabra de Dios en el Salmo 86. Palabra de Dios. Dice, gloria a Dios. Dice la palabra: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva, oh Dios mío, a tu siervo, que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para todos los que te invocan. Es grande esta palabra. Aún Dios está con vosotros, todos los que le buscamos todos los días. Aún todos los que le pedimos y aún todos los que le invocamos su nombre. Dios tiene misericordia. Dios es bueno y para siempre, siempre su misericordia en vosotros. Aún escuchan nuestros ruegos. Dice más adelante: escucha, Jehová, mi oración y está atenta a la voz de mis ruegos. En el día de mis angustias te llamaré, porque tú me respondes. Aún sabemos que Dios responde. Él sabía que el corazón de David era contrito y humillado hacia su Señor. Él cuando clamaba, se abrían los cielos, mandaba ángeles
mi Padre, a ese siervo de Él. Aún sabíamos que en cualquier aflicción, en cualquier adversidad, David siempre se quebrantaba, siempre se derramaba hacia su Dios, a ese Dios grande y grande en misericordia. Porque Dios está atento a tus ruegos, a tus oraciones. Y esto es grande, grande. Porque sabemos que Dios siempre escucha nuestro clamor. Aún nosotros sabemos que la oración es fundamental en cada hijo de Dios. Es la comunión que vas a tener con Dios día con día. Es la comunión a la que te va siempre a dar fuerzas. Porque dice la palabra de Dios que aún los que esperan en Jehová, Él infundirá nuevas fuerzas. Él dará fuerzas al cansado. Como decía Isaías, en Isaías 35, decía: aquellos de manos cansadas, de rodillas endebles, no teméis, porque Dios está contigo. Regocíjense, avívanse en la palabra, en la presencia de Dios. Por eso es importante clamarle a Dios. Mateo 7:7 nos dice que la oración es la regla de oro para cada hijo de Dios. Porque dice que cuando tú le clamas, Él te responde. Cuando tú le pides, Él te da. Cuando tú le tocas, Él te abre. Porque al que clama se le responde, al que pide se le da y al que toca se le abre. ¿Quién como padre, si tu hijo te pide un pan, tú le das una piedra? Aún como padre, que te pida a tu hijo un pescado, tú le des una víbora. Aún vosotros siendo malos, damos buenas dádivas, más mi Padre que está en los cielos. De así de grande es su misericordia, así de grande es su amor hacia vosotros. Por eso dice la palabra de Dios: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que te igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, dice el rey David. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma del sepulcro. Por eso mismo es importante estar en continua oración, en continuo ruego ante Dios. Debemos derramar nuestra alma como el salmista David. Sabemos que Dios tiene misericordia. No es para el que corre, no es para el que es más fuerte. No, es para que únicamente Dios tenga misericordia. Aún nosotros sabemos que no es porque nosotros seamos buenos, es por su grande amor hacia vosotros. Porque Él nos amó primero, antes que nosotros amáramos a Él. Gloria a Dios por esta palabra. Misericordia quiero, dice la palabra de Dios. Debemos de tener misericordia aún en nuestro caminar. Hay personas que llegan a ti a pedirte un consejo y en vez de animarlos, los desanimas porque no hay misericordia. No hemos aprendido lo que es misericordia quiero. Hoy la palabra de Dios está escrita, la palabra misericordia 413 veces. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero debemos de entender que misericordia quiere decir que des tu propia vida por tu propio hermano. Así como Dios ha puesto a su Hijo a dar su propia vida por vosotros. Aún sin merecerlo, Jesús clavado vio que vale la pena morir por ti y por mí. Vale la pena haber
clavado clavos en sus manos y en sus pies, porque ha visto en ti algo grande. Ha visto que su Padre, así como tiene misericordia, también Él la tenía. Pero tenemos que entender la palabra misericordia. La palabra misericordia es aún bajarse más de humillarse, derramar su alma, estar siempre en los suelos, pero no para el hombre, sino para Dios. Por eso Miqueas dice en su palabra, Miqueas 6:6, le dice a Jehová al pueblo, Miqueas le dice lo que pide Jehová: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Hace la pregunta Miqueas. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de aceites o de 1000 arroyos de mismo aceite que se destilen? Y aún dice: ¿o daré a mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y contesta Dios: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y que pide Jehová de ti? 3 cosas nada más. 3 cosas pide Dios de ti. Y la esencia es esta. Dice la palabra de Dios: solamente hacer justicia, amar en misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas que están entrelazadas en misericordia. Si tú tienes justicia, vas a tener misericordia y justicia por los demás. Si tienes amor, vas a tener amor y misericordia para los demás. Y aún porque conoces a tu Dios, al cual siempre te humillarás ante Él, para que Él mismo tenga misericordia de ti. Hoy sabemos que sin su misericordia no estaríamos aquí. Aún en la prédica anterior decía que la mujer adúltera fue presentada ante Jesús por los fariseos y escribas de aquel tiempo. Y aún fue presentada y señalada y condenada por un pueblo, por una iglesia en aquellos tiempos. Estaban en el tiempo de la ley. En la ley de Moisés, al presentarse una adúltera, tenía que ser muerta a pedradas, porque era condenada, era señalada, era juzgada en ese mismo día. Pero Jesús enseñó algo grande en esa parábola. Aún Jesús, cuando fue presentada, la mujer era para tentarle, para acusarle también a él. Pero Jesús ya sabía sus pensamientos de esos escribas y fariseos. Ya sabía lo que iba a contestar, porque ya tenía la palabra. La palabra ya estaba dada en ese momento. Por eso Él inclina una vez su cuerpo hacia el suelo y dice: yo he venido por el amor a mí a quebrantar la ley. Por la ley estuviéramos muertos todos, pero por gracia vivimos, por misericordia vivimos. Porque no somos juzgados por el hombre, no somos señalados ni condenados por el hombre. Somos realmente aún glorificados y liberados completamente por la gracia de Jesucristo. Aún se vuelve otra vez a inclinar y vuelve a escribir: yo te he perdonado. Cuando se levanta dice Él: el que esté libre de todo pecado, que os tire la primer piedra. Aún no terminando la palabra, muchos sintieron remordimiento en sus conciencias, porque no hay misericordia en la gente, no hay misericordia entre nosotros mismos. Queremos matar, juzgar, condenar. No es así. La palabra es perdonar, amar, misericordia. Aún nosotros debemos de entender que nadie puede tener más misericordia que Dios. Pero por eso mismo, los que nos conocemos a Dios, debemos de tener misericordia entre vosotros mismos. No podemos juzgar, ni matar, ni condenar a nadie. Por eso Jesús dijo: el que esté libre de todo pecado, que os tire la primer piedra. Aún los fariseos, los conocedores de la palabra, los escribas, sintieron remordimiento en su conciencia. Sabían que estaban puestos a mal ante Dios.
Sabían que ponían cargas más pesadas a su pueblo. Aún decía Jesús, hipócritas, ataúdes relucientes por fuera y podridos por dentro. Porque no tienen misericordia con el pueblo, porque no tienen amor por el pueblo. ¿Por qué condenáis lo que yo he perdonado? ¿Por qué condenáis lo que yo he levantado? ¿Por qué perdonáis? ¿Por qué no perdonáis? ¿Por qué no perdonáis a tu hermano que está caído? Perdónalo, para que Dios también te perdone a ti. Porque dice la palabra que si no perdonas, Dios no te perdonará tampoco. Por eso la esencia de la palabra, la esencia es tener misericordia con el que está caído. Con el que ha caído, tener misericordia. Jesús dijo, levántate, mujer, y ve a tu alrededor si alguien te acusa todavía. Ya sabía mi padre que iba a ser de grande bendición. Esa mujer iba a ser recordada por los siglos de los siglos. Hasta los actuales es recordada esa mujer. Es la misma que ungió a Jesús. Es la misma que quebrantó su perfume. Es la misma que lavó sus cabellos. Es la misma que dio su vida. Porque estaba dando su vida ante los pies de Jesús. Pero donde hay vida, también hay esperanza en Jesús. Por eso mismo tenemos que tener misericordia. No podemos condenar a nadie. Aún si fue levantada esa mujer, era para enseñarnos que no lo que tú juzgues, lo que tú condenes, aún lo que tú señales, va a ser así. Por eso Jesús dijo, yo he venido a quebrantar la ley por mi amor. Los he salvado por gracia. Hemos sido salvos por gracia, por amor y misericordia de Dios. Por eso es importante saber lo que pide Dios en nuestras vidas. Miqueas nos señala 3 cosas importantes. 3 cosas y es la esencia de nuestro caminar con Dios. Primero dice justicia, hacer justicia. No amedrentar, no juzgar, no señalar, hacer justicia. Aún dice la segunda cosa, amor y misericordia. Tener amor por los demás. Aún dice la palabra de Dios que los amigos aún dan su propia vida por sus amigos. Porque Jesús puso su propia vida por vosotros. Eso es la misericordia que quiere Dios. Por eso le dice a los escribas, aprended el significado de misericordia quiero. Es necesario tener misericordia. Y la tercera parte que dice Miqueas, humillarte ante tu Dios. Si tú te humillas ante tu Dios, Dios te perdonará. Así como con esa mujer, así como conmigo, así con los que estamos en esta página, así con los que estamos aún en el mismo sentir. Yo siempre he dicho y le decía a las congregaciones donde yo he ido a predicar, los cielos estarán llenos de santos. Y muchos decían, sí, se estarán llenos de santos. No, estará lleno de pecadores arrepentidos de verdad, arrepentidos y genuinamente verdaderos hijos de Dios, que Dios ha rescatado de lo más vil, aún de lo más menospreciado. Es cuando Dios levanta a uno. Hemos sido rescatados por Dios, somos sus joyas, dice Isaías, y nos ha adornado de nuevos vestidos. Somos sus joyas para Dios. Porque es la esencia de Dios en la misericordia. Aún podemos ver en Mateo 12:1. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Bendito eres, Padre. Dice la palabra de Dios. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les preguntó, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró a la casa de Dios y comió los panes de proposición
que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes de aquel tiempo. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Dos cosas grandes. Les enseña cómo Dios tiene misericordia para quien Él quiere nada más. Aún dice la palabra de Dios, pues os digo que uno mayor que en el templo está aquí. Aún en esta casa hay uno mayor. Se llama Jesús, la vid verdadera, en la cual permanecemos siempre. Aún dice la palabra de Dios, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaráis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día del reposo. Grande palabra de Dios. Grande palabra. Aún les vuelvo a repetir lo que ya había dicho anteriormente con Mateo. Cuando el llamamiento de Mateo, ya lo había dicho Jesús. Aprender fariseos y escribas lo que es el significado de la palabra misericordia quiero. Aún les dice ahorita mismo, aún ustedes no profanan el templo de mi Padre en los días de reposo. Por eso no podemos mirar, no podemos condenar y menos juzgar a vuestros hermanos. Por eso dice él, y si supieses lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenéis a los inocentes. No condenéis a los inocentes, a los que Dios ya glorificó, a los que Dios ya liberó por completo. No los condenéis. Más bien aprended de mí, que soy aún humilde de corazón. Dice la palabra de Dios que Él nos dio testimonio de su forma de caminar ante el mundo. Jesús era grande en misericordia. Grande en misericordia. Aún lo podemos ver en Mateo 15:21. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito eres, Padre. Dice la palabra de Dios, la fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, maestro, pues da voces tras vosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque los cananeos en aquel tiempo eran apartados de los hijos de Israel. Así como vosotros hoy en día somos apartados, pero por la gracia fuimos recogidos, porque Él vino a vosotros y vosotros aún nosotros lo recibimos y somos hechos hijos de Dios. Y así con esta mujer cananea, los cananeos eran reprendidos como perros en aquel entonces. Pero dice la palabra de Dios, dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, cierto, Señor, tiene razón. Yo estoy apartada. He sido condenada. Aún he sido pisoteada. Pero aún los perrillos comen de las sobras. Ten misericordia de mí. Aún dice la palabra que ella dijo: sí, tiene razón. Pero aún los perrillos corren de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús, aún en su grande misericordia, esa mujer conmovió a Jesús. Al Hijo de Dios lo conmovió y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde esa hora. Vemos tan claramente cómo es la misericordia. Aún llueve, aún sale el sol para pobres y para ricos,
para justos y pecadores. Es su soberanía de Dios, es su misericordia de Dios, no de vosotros. Por eso mismo debemos de entender el significado de la palabra misericordia quiero. Hoy en estos tiempos de tanta maldad, de tanta tribulación, debemos de tener misericordia. Entre vosotros mismos amarnos. Dice la palabra de Dios, amaos unos a otros como yo os he amado a ustedes. Y aún dice, soportándonos unos a otros. Por eso mismo debemos de entender de la misericordia de Dios. Hoy es importante tener misericordia. Es importante saber que Dios siempre mantendrá a sus ovejas, a sus hijos, bien sustentados. Porque tenemos los dones del Espíritu Santo. Amor, perdón, misericordia, bondad, nobleza. Tenemos que tener misericordia entre vosotros mismos. No podemos estar condenándonos cada uno. Nadie sabe el caminar. Nadie sabe lo que ha pasado uno. Nadie sabe realmente lo que yo he pasado. Cuántas veces me he quebrado y cuántas veces Dios me ha vuelto a hacer una vasija nueva. Porque aún así, Jesús clavado sabía que valía la pena morir por mí y por ustedes. Aún desde esa misericordia, Él enmudeció su boca. Aún clavado le dolía, sufría. Pero Él decía, vale la pena morir por lo que amo. Por eso esa pasión, esa entrega tenemos que tenerla todos los días. Y aún dice la palabra de Dios. Juan, gloria a Dios. Juan 10:14. Dice la palabra de Dios. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por mis ovejas. Dios mismo, Jesús mismo estaba diciendo, y pongo la vida por mis ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Somos nosotros. Aquellas también debo de traer. Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por su misericordia hemos sido traídos a sus pies. No porque fuéramos buenos, ni porque hayamos sido misericordiosos, ni aún porque valgamos. Porque uno vio en nosotros que vale la pena morir por vosotros. Por eso debemos de entender, su misericordia sobrepasa todo entendimiento. Por eso me ama mi Padre, dice Jesús. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es un mandamiento grande. Él ha puesto su vida por sus ovejas. Aún el salmista David, cuando dice en el Salmo 23, gloria a Dios por esto. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sabemos que tenemos un Dios de grandes misericordias, de grande amor hacia vosotros. Aún sabemos que todo lo que pasemos tiene un propósito a los que aman a Dios. En el Salmo 100, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 100. Bendito eres, Padre, gloria a Dios. Siempre para ti es la gloria. Dice el cántico de David. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Y reconoced que Jehová es Dios.
el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad pues por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Es grande la palabra de Dios. Somos ovejas de su prado. Aún nosotros somos las ovejas del otro redil, las que fuimos rescatadas, restituidas, renovadas, levantadas en su nombre. Aún conocemos la verdad. Aún sabemos que la verdad es Jesucristo. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y os la verdad te hará libre. Pero en el 36 dice: si viene el Hijo de Dios, Jesucristo, serás verdaderamente libre. Jesús vino por sus ovejas. Sus ovejas oyen su voz. Como decía el profeta Samuel: heme aquí, Señor, heme aquí, yo iré, Padre. Es importante estar siempre clamando, pidiendo a Dios. Es importante decirle a Dios cuánto lo amamos todos los días. Aún yo siempre he dicho: ¿quién es el hombre para que venga Dios a visitarlo todos los días? Aún que tenga memoria del Hijo del Hombre para aún tenerlo en sus manos. ¿Qué somos nosotros? Pero gloria a Dios, aún en el Salmo 41, gloria a Dios, David reconoce, David expresa algo grande ante Dios. Salmo 41:1 dice la palabra de Dios: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama con su enfermedad. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. David reconocía, y aún dice la palabra de Dios, que aún los que reconocen sus pecados, Dios mismo los perdonará y nunca se acordará. Tengamos misericordia, tengamos misericordia. Hoy es necesario, en estos tiempos de aflicción, tenemos que tener misericordia por vosotros, por cada uno de vosotros. Aún en el Salmo, gloria a Dios, bendito eres, Padre. En el Salmo 6, gloria a Dios, dice la palabra de Dios: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia, oh de mí, Jehová, porque estoy enfermo, sáname. Oh Jehová, porque mis huesos se estremecen, mi alma también está turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Debemos de entender que aún en las enfermedades necesitamos clamarle a Dios. Hoy estamos en tiempos de mucha enfermedad, pero sabemos que los que estamos buscando de Dios, Él nos librará de todo. Estamos en la vid verdadera. Sigamos, dice la palabra de Dios. Que nada ni nadie pueda determinar tu vida. Hoy sabemos realmente que el único que sana, el único que levanta, el único que restaura es Jesucristo. Aún dice la palabra de Dios que nosotros somos bienaventurados porque tenemos la confianza y hemos puesto la confianza en Dios. Y el que ha puesto la confianza en Dios, Él dice que lo guardará y lo protegerá. Gloria a Dios por esto. Aún nosotros sabemos que todo lo que pasemos es por nuestro bien. Gloria a Dios. Pero aún así dice la palabra de Dios en el Salmo 4. Aún me encanta porque David en todos sus salmos hablaba de la misericordia de Dios. Y dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Gloria a Dios. Así debemos de derramar nuestra alma
Así debemos de clamar todos los días. Así debemos de ponernos a cuentas con Dios. Que tenga misericordia de vosotros, de nuestros hogares, de nuestros hijos, de nuestra heredad. Pero tengamos misericordia con los demás. Aprendamos a hacer misericordia. Ayudémonos unos a otros. Pongamos la vida por los otros. Así como Jesús puso la misma por vosotros. Debemos de estar en continua oración, en continuo ruego, en continua aclamación. Tenemos que estar siempre apercibidos y discerniendo los tiempos. Misericordia quiero, es lo que quiere Dios en este día. Grande palabra de Dios para mi vida. Y hoy lo comparto porque Él ha hecho mía la palabra. Misericordia quiero. Aún bendecir a los que te maldicen. Aún perdonar al que te ha lastimado. Aún perdonar al que te odia, al que te persigue. Aún bendecir. Bendecir a todo momento a tus enemigos. Porque así ha hecho Dios con vosotros. Él mismo nos ha perdonado. ¿Y por qué nosotros no perdonáis a los demás? Necesitamos saber que nuestro corazón está limpiado por completo por Dios. Somos ovejas de su prado. Y otras somos ovejas de otro redil. Pero tenemos un solo Dios. Jehová, Jesús, nuestro pastor, que nada nos faltará. Y aún pongo la palabra de la próxima predicación. No temas, hijo mío, ni desmayes, que yo tu Dios siempre te sostendré. Yo tu Dios siempre te sustentaré. Yo tu Dios siempre te ayudaré. Y mi diestra de poder estarás firme de pie. Esa es la palabra. No temáis, hijo mío. Dios va con nosotros. No temáis. No temas. Isaías 41, 3. Necesitamos entender que si nosotros vamos en el caminar, Dios va con nosotros. Espero que haya sido de grande bendición esta palabra, que para mí fue, y la comparto con gran amor hacia ustedes. Y aprendamos a hacer misericordia quiero. Gloria a Dios.